Antes de comenzar el video me gustaría decirte que YouTube tiene la función de hacer un poco más lento este video para que así puedas checar lo que es la pronunciación y también la manera de mover mis labios al momento de hacerlo. Una vez dicho esto, podemos comenzar. Bonjour tout le monde, je m'appelle Francisco et bienvenue dans ce nouvel vidéo. Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de le verbe faire et le verbe jouer, hacer y jugar. Estos verbos son muy importantes en francés para especificar ciertas actividades, pero no te preocupes, en un momento te explico cómo esto funciona. Como sabrás, te presento un diálogo al principio para introducir cómo es que se utiliza este tema y después vamos analizando parte por parte. Atención, te recuerdo que el diálogo que te muestro es más que nada para que tú puedas tener una estructura y después puedas ir armando tus propios diálogos, y este es mi objetivo principal al momento de ponerte en contexto con una conversación. Salut, je m'appelle Francisco. Je vais te dire les activités que je fais pendant la semaine. Lundi, je fais de la natation. Mardi, je fais du karaté. Mercredi, je fais des arts martiaux. Jeudi, je fais du vélo. Vendredi, je fais de l'équitation. Samedi, je fais de la danse. Dimanche, je fais du théâtre. Al principio de cada actividad tenemos lo que es el día de la semana. En mi diálogo yo te mencioné las actividades que yo voy a hacer durante la semana. Dentro del diálogo te das cuenta que hay mucho la repetición de je fais, je fais, je fais. Bueno, este je fais se traduce como yo hago. Y después de este fait viene una preposición, el de la, el du. Ahorita te explico cómo funciona esto, pero primero quiero que analicemos la conjugación del verbo faire. ¿Qué significa faire? Significa hacer, y es importante que lo tengamos en mente al momento de que vamos a utilizar este tipo de frases. Así que vamos con la conjugación. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Esto significa yo hago, tú haces, nosotros hacemos, ustedes hacen, usted hace, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está aquí en negritas es la actividad que se va a hacer, actividad física que se va a hacer durante el día de la semana. Pongan atención porque aquí hay una pequeña explicación que es importante que tomes en cuenta al momento de decirlas. ¿Por qué? Porque va cambiando en relación a la actividad que se menciona. Tenemos que dividir las actividades en masculino, femenino, actividades que comienzan por vocal, pero también actividades que son plurales. Veamos algunos ejemplos. Digamos que tenemos una actividad masculina. Te repito que para identificar una actividad masculina normalmente utilizamos el le al principio. Por ejemplo, para decir el esquí decimos le ski. Como el primer ejemplo, le ski. Cuando estamos hablando de una actividad femenina, normalmente utilizamos el la. Para decir, digamos, la danza, decimos la danse. La danse. Cuando una actividad comienza por vocal, ojo, actividad singular, no importa que sea masculino, femenino, normalmente siempre utilizamos el L apóstrofe. Tenemos el ejemplo de tu fais de la equitación, cuando empieza por vocal la palabra. Recuerda que en español también utilizamos la palabra equitación para decir montar a caballo. Entonces hay que poner atención acá porque como equitación empieza por E, normalmente se pone L apóstrofe. Desde luego tenemos actividades que son plurales. Por ejemplo, en español decimos las artes marciales porque es un conjunto de artes. Entonces, en francés seguimos esta misma lógica. Así que cuando una palabra que normalmente termina por S, normalmente, ojo con esto, se considera plural. Entonces, cuando es una palabra plural, nosotros en francés agregamos el E al principio. Les arts martiaux. Les arts martiaux. Las artes marciales. La estructura que se utiliza para formar las actividades que te presenté hace un momento es la siguiente. Utilizamos el pronombre, sea je, tu, il, elle, ya los conoces. Después el verbo faire conjugado, o sea el verbo que acabamos de ver hace un momento, je fais, tu fais, además de lo que es la actividad que haces. En este caso tomamos lo que te acabo de decir, que hay actividades masculinas, femeninas que empiezan por vocal y que son plurales, porque después de, digamos, que pone el pronombre, el
verbo faire conjugado, colocamos lo que es la partícula de y al final ponemos lo que es nuestra actividad. Tenemos el ejemplo de tu fais de la équitation, cuando empieza por vocal la palabra. Tu fais de la équitation, ¿ok? Tu, pronombre, fais, conjugado el faire para tu, el de que tiene que ir además de l'équitation, ¿ok? Ahora tomamos el ejemplo de una actividad en femenino. Por ejemplo, la actividad de je fais de la danse. Aquí seguimos la misma lógica que te di, el pronombre de je, después el verbo faire conjugado para je, seguimos con lo que es la partícula de y al final la danse, que así como está, así queda, no pasa nada, que sería je fais de la danse. Yo practico algo de danza. Me podrás decir, pero ¿por qué ponemos el de si no se traduce? Bueno, porque es parte de la estructura del idioma y si nosotros lo quitamos suena mal. Pero también hay frases donde el de, o sea, el de y la e no es obligatorio. O bueno, sí es obligatorio, pero está como que escondido. Te explico. Cuando la actividad es masculina, por ejemplo, decimos esquí, el esquí. Digamos que yo digo, yo practico esquí. En francés hay una pequeña astucia que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, nous faisons, nosotros practicamos o nosotros hacemos. ¿Te das cuenta que te mencioné que la partícula de tiene que ir siempre? Bueno, aquí es un poquito escondida. ¿Por qué escondida? Checa la frase, dice nous faisons du ski. Nous faisons du ski. Nosotros practicamos esquí o nosotros hacemos esquí. Te explico, ya que en francés nosotros tenemos lo que es la partícula de y la partícula le, estas dos partículas se contraen para hacer una sola palabra que se pronuncia como du. Es lo correcto, porque si tú dices nous faisons de le ski, está mal gramaticalmente y se escucha feito, así que evitemos este error. Te recuerdo entonces que ese de y ese le se juntan para formar du cuando la actividad que se va a hacer es masculina. Ahora, lo mismo pasa cuando estamos hablando de actividades que son plurales, ¿sí? Recuerda que en plural nosotros utilizamos lo que es el le, la les, ¿verdad? Cuando nosotros en francés tengamos la partícula de y la partícula le, se juntan para formar de. Se pronuncia de. ¿Ves la diferencia? Cuando tenemos solamente la d y la e se pronuncia de. Y cuando tenemos la D, la E y la S se pronuncia D. ¿De dónde sale la partícula D en la frase el fait des arts martiaux? Que ese D es la contracción de ¿qué? De lo que es el de y lo que es el le. Porque si en un momento dijésemos en francés el fait de les arts martiaux, suena mal. Hay que tratar de evitar este error porque sí es un error muy básico. Ahora te doy algunos ejemplos de actividades deportivas que te pueden interesar. Le basketball, le tennis, le football, l'exercice, le sport, la musculation, la boxe, le rugby, le volley, le bowling. Ok, vamos a dejar de lado un poquito este primer ejemplo y nos pasamos a un segundo, donde utilizamos el verbo jouer. Checamos el siguiente diálogo. Pendant la semaine, lundi, je joue de la guitare, mardi, je joue du piano, mercredi, je joue des maracas, jeudi, je joue de la trompette, vendredi, je joue du violon. Si te das cuenta, ahora estamos hablando del verbo jouer, pero estamos agregando lo que son instrumentos musicales. Jouer lo vamos a traducir como tocar. Significa jugar, pero la traducción más cercana al español es tocar. Te das cuenta que aquí también tenemos lo que es la misma lógica de la, du et de. No es nada complicado, de hecho es parecido a la primera, pero vamos a cambiar el verbo. Ahora utilizamos el verbo jouer, así que adelante con la conjugación. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, on joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Acá analizamos lo que son los instrumentos musicales, tomando en cuenta la misma lógica que te dije de lo que es le, la, el apóstrofe y le. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando el instrumento musical es masculino, al principio ponemos le. En el ejemplo de el piano decimos le piano,
Cuando es femenino decimos la, en el ejemplo de la guitarra. La guitarra. Cuando empieza por vocal, la misma idea, no importa que sea niño o que sea niña, siempre y cuando que sea singular y empiece por vocal, utilizamos el apóstrofe. Por ejemplo, l'acordeón, l'acordeón. Y para los plurales, recuerden que la mayor parte del tiempo identificamos un plural como termina por S, utilizamos el le. Se pronuncia le maracas. Les maracas. Entonces, en la frase que te pongo, tu joues de l'acordeón, la estructura es pronombre, verbo, de y el nombre del instrumento. Entonces, para decir tú tocas el acordeón, decimos tu joues de l'acordeón. Cuando el instrumento es femenino, la misma estructura, pronombre jouer más de más el nombre del instrumento. Je joue de la guitarra. Je joue de la guitarra. Yo toco la guitarra. Y lo mismo que ya te dije anteriormente, cuando estamos hablando de algún instrumento que es masculino, checa la frase. Nous jouons du piano. Recuerda, el du es la contracción de el de y de el le. Nous jouons du piano. Nosotros tocamos el piano. Recuerda que es incorrecto decir nous jouons de le piano. Eso no se dice. Siempre tener en mente que el de y el le se juntan en du. Y la misma idea de cuando hablamos de un instrumento que es plural. Ella toca las maracas, sería el joue de maracas. El joue de maracas. Recuerda que ese de ES sale de la contracción de lo que es que el de y el le. En francés no se puede decir el joue de les maracas. No. En francés se dice el joue de maracas. Ahora, para terminar, analizaremos un último diálogo donde ya cambia la preposición. Adelante. Pendant la semaine, lundi, je joue au football. Mardi, je joue au tennis. Mercredi, je joue au rugby. Jeudi, je joue aux cartes. Vendredi, je joue aux échecs. Ahora, ¿te das cuenta que acá lo que es el de, la, el de y el du ya desaparecieron? Tienes que tomar en cuenta que seguimos con las actividades. Ahora, te recuerdo que va a haber actividades que son en masculino, actividades que son en femenino, actividades que empiezan por vocal, actividades que también son plurales. Por ejemplo, una actividad en masculino tenemos le loto, que es la lotería. Una actividad en femenino es la corde, que sería la cuerda, o más que nada saltar la cuerda si tú quieres. Tenemos también actividades en vocal, pero no encontré ninguna, así que lo voy a dejar así, solamente para que tengas presente de que pueden llegar actividades en vocal también. Y tenemos actividades en plural, por ejemplo, les cartes. Las cartas, les cartes. Cuando una actividad es en femenino, por ejemplo, la marelle en este caso se traduce como el avioncito o saltar el avioncito, utilizamos la siguiente estructura. Checamos la frase inferior. Elle joue à la marelle. Elle joue à la marelle. Te das cuenta que es pronombre, verbo jouer conjugado, pero en lugar de que estábamos utilizando anteriormente, ese de lo quitamos y utilizamos el a con el acentito inverso. Elle joue à la marelle. Elle joue à la marelle. Cuando estamos utilizando el verbo jouer, normalmente se utiliza el a para ciertas actividades. Cuando estamos hablando de instrumento de música, porque instrumento de música acabamos de ver que utilizamos el du, de la, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos hablando de otras actividades que no son tocar un instrumento, utilizamos el a. Pero para masculino también se presenta el mismo fenómeno que du. Analizaremos la siguiente frase para que veas de lo que estoy hablando. Elle joue au tennis. Elle joue au tennis. Aquí me podrás decir entonces, ¿de dónde salió el o? Bueno, el o sale de otra contracción en francés. ¿Cuál contracción? Sale de la contracción de el a y el le. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en francés no se puede decir elle joue à le tenis. Eso está mal dicho. Lo correcto es decir elle joue au tenis. Elle joue au tenis. Ella juega al tenis. El AU se pronuncia como si fuese O. Elle joue au tenis. Y lo mismo sucede cuando estamos hablando de una actividad que es en plural. Checamos el siguiente ejemplo. Elle joue au domino. Ese AUX que tú ves ahí, ¿de dónde sale? Bueno, te digo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el AUX se compone de lo que es el A y el E. En francés no se puede decir elle joue à le dominó. No está bien dicho, porque te recuerdo que ese à le se junta para formar O y se pronuncia exactamente igual que el O sin la X. De hecho, siempre cuando vaya acompañado del A se va a contraer para formar el O. ¿Sale?
el you o domino. Ok, y creo que sería todo por el video de hoy. Espero que no haya quedado tan largo, porque es verdad que son temas un poquito complicados de hecho, pero no es nada que con la práctica no pueda solucionarse. Te recuerdo que este video lo puedes ver cuantas veces tú quieras verlo. Es importante que también tengas en mente lo que son las contracciones que te dije con las preposiciones. También toma en cuenta que si necesitas más vocabulario eres libre de buscarlo en otros videos o en internet. Recuerda que siendo autónomo puedes también avanzar mucho más rápido. Y por el momento sería todo de mi parte. Ale, chao chao.